Gloria a Dios. San Mateo capítulo 28, verso 19. Una cita muy conocida por ustedes, ¿verdad? Yo creo que muchos ya la conocen incluso de memoria. Pero el día de hoy vamos a meditar sobre el versículo 19 y el versículo 20, para la honra y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. San Mateo capítulo 28, verso 19, dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a estar meditando en estos dos versículos de la palabra del Señor. Aquí hay dos enseñanzas importantes. Primero el versículo 19, donde nuestro Señor Jesús estaba dando lo que es conocido como la gran comisión a sus discípulos, y les decía: por tanto, id y haced discípulos. O sea, nuestra misión es, o nuestra comisión es, hacer discípulos a todas las naciones. Yo creo que muchos de acá no hemos salido ni de Guatemala. La gran mayoría no hemos salido de Guatemala a otras naciones a predicar. Sin embargo, ahora con la tecnología uno puede llegar a muchos países, ¿verdad? Con la tecnología uno puede llegar a muchos países. Por ejemplo, yo en el canal de YouTube puedo llegar a gente de otros países. Yo creo que en aquel tiempo en que las fronteras eran abiertas y que podía pasar cualquiera de un país a otro, pues ustedes conocen los viajes misioneros de Pablo. Pablo anduvo casi en toda Asia y en toda Europa predicando la palabra del Señor. Sin embargo, ahora para viajar usted no solamente necesita dinero y recursos, sino que también necesita pues la visa, y hay muchos países que son muy celosos con quién dejan entrar a sus países. Pero el Señor, como le digo, la comisión que nos dio es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está la primera enseñanza. No dice en los nombres, dice en el nombre. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que es conocido por muchos como la Trinidad, ¿verdad? Que nuestro Dios es un Dios trino, un Dios que es tres en uno, y que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Por eso es de que la palabra dice que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted recordará, el mes pasado di una enseñanza sobre que a Dios nadie le puede ver, jamás. Allá en San Juan 1:18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuándo le dio a conocer? En Juan 14:6, donde dijo, donde se le muestra, le dice: Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Es más adelante, como el verso 8 más o menos. Y Jesús le dice: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, mucha gente que cree que Jesús no es Dios dice: bueno, si la Biblia dice que nadie ha visto a Dios y a Jesús lo vieron, entonces Jesús no es Dios. Sin embargo, no es un tema muy difícil de comprender por muchas personas, pero al Padre es el que nadie ha visto. Al Hijo sí lo vieron. María estuvo viviendo con Él, estuvieron con Él los discípulos, lo vieron cuando lo crucificaron en la cruz del Calvario, y muchos lo vieron ya resucitado. Pero resulta que en el Antiguo Testamento hay varias citas bíblicas donde dice la palabra de Dios que vieron a Dios, ¿verdad? En Éxodo capítulo 24, usted puede ver el video anterior donde dice que a Dios nadie le ha visto jamás. En Éxodo capítulo 24 dice que Nadab, Abiú, Moisés y Aarón y 70 de los ancianos vieron al Dios de Israel. Pero aclara que no era el Padre, aclara que era el Hijo en el versículo 1. También Abraham comió con él allá en el encinar de Mamre y estuvo interviniendo por Sodoma y Gomorra para que no destruyera aquella ciudad, hablando con Jehová.
Pero más adelante dice que Jehová hizo llover fuego y azufre de parte de Jehová de los cielos. El Jehová que estaba con Abraham, de parte del Jehová que estaba en los cielos. Entonces muchas veces cuando en la palabra de Dios nos enseña que vieron a Jehová, no se está refiriendo al Padre, sino se está refiriendo al Hijo. Y lo llama Dios, porque en el capítulo 24 de Éxodo dice, vieron al Dios de Israel. Incluso Isaías en el capítulo 6 dice que él vio al Señor, a Jehová de los ejércitos. Pero luego en el capítulo 44 miramos que hay dos Jehová expresándose como un solo Dios. Entonces en la palabra, muchas veces cuando usted encuentra la palabra de Jehová, se puede referir tanto al Padre como al Hijo, ¿sí? Porque la palabra no se puede contradecir. No puede decir que en un lado que a Dios nadie le vio y después enseñar en el Antiguo Testamento que sí le vieron. Entonces habría una contradicción clara en la palabra de Dios. Luego de eso hay una enseñanza que di posteriormente sobre que Jesús es Dios. Esta enseñanza también está en video, donde usted puede ver por qué Jesús es Dios. En primer lugar, si Jesús es Dios, pues era digno de adoración. Y vimos cómo los magos, al llegar a dejar sus ofrendas, le adoraron. Vimos cómo Tomás le llamó mi Señor y mi Dios, después de poder ver las heridas en sus manos y meter su mano en su costado, porque él no creía, pero él dijo mi Señor mío y Dios mío. Y Jesús en ningún momento le corrigió esa expresión de Tomás, porque estaba en lo correcto. Porque Jesús no solamente es nuestro Señor, sino que también es nuestro Dios. Incluso en el libro de Hebreos capítulo 1, cuando dice que el Padre introduce al Hijo, dice adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, si Dios manda a los ángeles a adorar al Hijo, ¿cómo no le vamos a adorar nosotros, que dio su vida por nosotros? Entonces aprendimos ya que Jesús es Dios. Y obviamente usted puede ir a ver esos videos sin ningún problema, si quiere aprender más de la palabra de Dios. Yo me quiero centrar en algo más. Entonces quisiera comenzar con decirle que hay mucha gente que de repente usted en alguna oportunidad se va a topar con algún estudioso bíblico que no cree que Dios sea tres en uno. Y que le va a decir que el versículo 19 que acabamos de leer es un versículo que no aparece en los manuscritos originales del griego, sería en este caso, o arameo, según lo que se haya escrito el original. Entonces, de alguna forma tienen alguna fuente donde dice que ahí no aparece esto, sino que este es un versículo agregado por la Iglesia Católica o por la Iglesia del primer siglo, para introducir una doctrina que no es correcta, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero lo que ellos no saben, hermano, es que ningún manuscrito que tengan ahorita en cualquier museo, en el Vaticano, donde sea, ninguno de esos manuscritos es original. Son copias del original. Prácticamente los manuscritos originales ya desaparecieron. Entonces por eso es que encontraban manuscritos en el Mar Muerto, encontraban manuscritos en el Sinaí, y encontraban manuscritos en un montón de lugares, porque eran copias de los manuscritos originales. Sin embargo, cuando Dios le dice a sus discípulos, ustedes serán mis testigos hasta el fin del mundo, en Hechos capítulo 1, verso 8, Él tuvo cuidado que ese testimonio de sus hijos, como el Evangelio de San Mateo, fuera un testimonio infalible. ¿Sabe usted qué significa infalible? Sin fallas. Quiere decir que cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia y usó el texto Receptus, que es el Tanaj judío, y usó las cartas y evangelios que había en ese momento para traducir la palabra de Dios, la tradujo de traducciones confiables. Sin embargo, aparte de eso, lo que vamos a aprender hoy lo respalda toda la Biblia, y hoy lo vamos a aprender. Entonces, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 20, aquí viene la otra enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso es que Jesucristo dijo que donde dos
o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estaré yo. Usted sabe que el Señor está aquí. Mire, hermano, Dios es un Dios perfecto, hermano. Cuando Dios pone en nuestro corazón dar una enseñanza, y lo hacemos con la intención de quedar primeramente bien con Él, de servirle a Él, también pone en el corazón del que alaba y pone en el corazón del que adora, para que todo tenga armonía. Yo estaba escuchando los cantos de adoración y la hermana cantó Espíritu Santo y decía: eres fuente de agua viva, eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador. Y no me recuerdo bien qué dice la letra: sé tú mi Señor. No sé. ¿Cómo? Toma tú el control. Pero le está cantando al Espíritu Santo y le está cantando en adoración, porque usted puede adorar al Espíritu Santo. Y luego dice: sé que estás aquí, sé que estás aquí. ¿Y a quién le estaba cantando ahí? Voy a leer nuevamente el versículo 20: enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. En ese sé que estás aquí no se menciona si es el Padre, no se menciona si es el Hijo, o no se menciona si es el Espíritu Santo, pero sé que está aquí el Señor para amarme, para bendecirme. Y luego dice: Dios manda lluvia. Referimos al Padre. Alabó al Espíritu Santo, adoró también al Hijo y adoró al Padre. Y nosotros, sin saber, porque desde pequeños, y por eso es bueno que los niños aprendan palabra de Dios, desde pequeños nosotros hemos aprendido que el Dios a quien nosotros adoramos es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres son dignos de toda adoración, y que la palabra de Dios a los tres llama a Dios. Ya vimos, le vuelvo a repetir, usted puede ver esos videos si gusta, donde dice que Jesús es Dios. ¿Cómo le adoraron sus discípulos? Dice que después de haberle adorado regresaron cuando Él fue arrebatado hacia el cielo y se sentó a la diestra del Padre y le dio la comisión a sus discípulos. Dios manda a los ángeles que le adoren, y no va a mandar a que adoren a alguien que no es Dios. Usted sabe que cuando Juan se postró a los pies del ángel para adorarlo, él le dijo: no lo hagas, adora a Dios, porque solo Dios es digno de adoración. Por eso usted puede adorar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Usted puede adorar al Hijo, porque el Hijo es Dios. Y usted puede adorar al Padre, porque definitivamente el Padre es Dios. Quisiera que me acompañara a San Juan capítulo 16, verso 7. San Juan capítulo 16, verso 7. Algunas falsas enseñanzas que andan por ahí revoloteando y engañando a la gente, pues habla que el Espíritu Santo realmente no es una persona, sino que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, es el poder de Dios, y que no es una persona. Pues ahorita vamos a dejar que la Biblia nos conteste si el Espíritu Santo es una persona o es la fuerza activa de Dios. Miren lo que dice en San Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces, mucha gente dice que pues en el tiempo antes de Cristo, pues era el Padre que se manifestaba. En el tiempo que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, era Jesucristo manifestándose. Y ahorita que Jesucristo se fue, es el Espíritu Santo manifestándose. Pero los tres son Dios. Sin embargo, vimos la promesa de Jesús, que Él iba a estar con nosotros todos los días. ¿Y cómo va a estar Él con nosotros? Por medio del Espíritu Santo.
¿Cómo usted sabe que Dios lo ayuda? Por medio del Espíritu Santo. Y aquí lo llama el Consolador. Por eso el canto decía consejero y consolador. Toma tú el control. ¿Y a quién le llama consejero en aquella cita bíblica sobre el nacimiento de Jesucristo? A Jesucristo. Y no es que quien haya escrito este canto, pues se haya inventado eso. Yo creo que hasta el que escribió ese canto estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el Consolador viene para fortalecernos, viene para ayudarnos y para guiarnos a toda verdad. Y dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Por eso es que dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no crea ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el Hijo de Dios. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El día que Jesucristo se entregó por nosotros, expuso públicamente a todas esas entidades que tratan la manera de jalarnos con ellos. Ellos no se quieren ir solos al infierno, quieren que nosotros le acompañemos, pero en el nombre de Jesús, que su misericordia nunca se aparte de nosotros y que nosotros nos esforcemos cada día por seguir adelante. Vamos a retroceder un capítulo 15, verso 23 de San Juan. Capítulo 15, verso 23. Hablando, Jesucristo dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Entonces, o sea, toda esa gente que anda diciendo que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es... no solamente están aborreciendo a Jesucristo, están aborreciendo al Padre, están aborreciendo a Dios. Pero el enemigo que cautiva la mente de las personas les hace pensar que están en lo correcto. Verso 24: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. No solamente a Él, también al Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Verso 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién es el que lo envía? Jesucristo. Del Padre, el Espíritu de verdad. Al Espíritu Santo usted lo puede encontrar en la Biblia con los siguientes nombres: Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de Cristo y Consolador. Entonces, por eso dice Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y es que cuando usted sintió por primera vez, en aquella ocasión cuando decidió entregarle su vida a Jesucristo, fue el Espíritu Santo que le dio testimonio que Jesucristo era Dios, que le dio testimonio que Jesucristo era su Salvador, que le dio testimonio que Él se entregó en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Regresemos al verso 16. Recuerden lo que dice en el verso 15: el cual procede del Padre. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del Padre. Miren lo que es el capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, refiriéndose a una persona, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo es el que revela lo oculto del Padre, porque ¿quién sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Quién sabe las cosas de Cristo sino que el Espíritu de Cristo? Es el Espíritu Santo. Y sigue diciendo en el verso 14: Él me glorificará. Imagínense, no puede ser cualquier hombre que diga eso. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice. Acabamos de leer que dice que procede del Padre, pero ahora dice tomará de lo mío. Miren lo que dice después: y os lo hará saber. Verso 15:
todo lo que tiene el Padre es mío. Toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza es de Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No solamente tomará Jesús todo lo del Padre, sino que todo lo que tiene el Padre, toda la sabiduría que proviene del Padre y proviene de Jesús, nos lo hará saber el Espíritu Santo. Bueno, en Romanos capítulo 8, verso 9, quisiera que me acompañara ahí, Romanos capítulo 8, verso 9. Quisiera respaldar lo que acabo de decir hace un momento, donde dije que el Espíritu de Dios también era llamado Espíritu de Cristo. Y miren lo que dice acá, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mi hermano, una cosa no puede morar. Un objeto no puede morar. Lo que puede morar es una persona. Usted no puede decir, allá en mi casa mora mi carro, o allá en mi casa mora la cocina. No lo puede decir, porque ni la cocina ni el carro tiene vida. Pero yo sí puedo decir que allá en mi casa mora mi esposa junto a mí, porque ella tiene vida, ella es una persona. Entonces aquí dice la palabra de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora, porque tiene vida. Mora en vosotros. ¿A quién está mencionando que mora en nosotros? El Espíritu de Dios. Miren lo que sigue diciendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es lo mismo. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. El Espíritu de Cristo no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, ya no dice el Espíritu, sino que Cristo, porque si usted tiene al Espíritu de Dios, usted tiene a Cristo. Si aquí se pasea el Espíritu Santo, aquí se pasea a Cristo y se pasea a Dios, porque los tres son uno. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, oiga, porque aquí ya no está hablando del Espíritu de Cristo, está hablando nuevamente del Espíritu del Padre. Porque miren, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, porque está hablando de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Padre. Levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo que levantó a Jesús de la tumba es el mismo que nos puede levantar por su misericordia cada vez que el enemigo lo quiera derrotar. El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo no es, es que es el poder, es el poder de Dios. No, el Espíritu Santo es Dios. Porque mora, es una persona que mora en nosotros. Luego quisiera que me acompañara a 1 de Pedro capítulo 1, verso 10. 1 de Pedro capítulo 1, verso 10. Primera de Pedro capítulo 1 verso 10. Hay mucha gente que critica a la Reina Valera diciendo que la Reina Valera tiene más de 5,000 errores y un montón de cosas. Y ahorita yo uso mucho la Reina Valera para predicar, es la que más utilizo y la que más es fiel a la verdad. Y ahorita si usted en su Biblia dice algo diferente, hermano, entonces esa traducción sí no está correcta. Miren lo que dice aquí en el capítulo 1 verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Está hablando de la salvación que nosotros alcanzamos por medio de Jesucristo. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Quiere decir que el Espíritu que estaba en Isaías era el Espíritu de Cristo. Que el Espíritu que estaba en David cuando escribía cada salmo era el Espíritu de Cristo. Que el Espíritu de Daniel era el Espíritu de Cristo. Que el Espíritu de cada uno de los profetas que usted encuentra en el Antiguo Testamento, sean menores o sean mayores, era el Espíritu de Cristo operando de ellos, que es lo mismo que decir el Espíritu de Dios operando en ellos. Que estaba en ellos, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por el que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por eso es que aquel ángel no le pudo dar el mensaje a Cornelio, sino que tuvo que llamar a Pedro. Porque a nosotros se nos han destinado predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque nosotros, solo alguien que ha experimentado la misericordia de Dios puede decir a otra persona: mira, Dios a quien yo amo, Él me perdonó todo lo malo que hice. Y a ti también te puede perdonar todo lo malo que has hecho. A ti también te puede restaurar. A ti también te puede dar un sentido para tu vida. Eso no lo pueden decir los ángeles. Solo lo puede decir usted, que ha experimentado la misericordia de Dios, que ha alcanzado la gracia del Padre. Bueno, entonces el Espíritu de Cristo, ¿estamos claros ahí? No sé si alguien tendrá una versión diferente, pero dice el Espíritu de Cristo. O sea que el Espíritu que estaba en aquellos profetas era el Espíritu de Cristo. Le voy a leer lo que dice la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, para que usted mire, porque mire, una característica que usted puede distinguir cuando una religión es una secta es aquella que empieza a decir que la Biblia está mal traducida. Ahí puede captar usted que es una secta. Por ejemplo, los mormones creen en la Biblia hasta donde está traducida correctamente. Por eso ellos le dan más importancia al libro de Mormón. Y usan una versión Reina Valera 2009, pero que es impresa y es editada por ellos. Usted puede ver ahí que tiene el logo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los Testigos de Jehová dicen que ninguna de las traducciones que tienen ahorita todo el pueblo cristiano es la correcta. Entonces ellos fueron a los manuscritos originales, que vuelvo a repetir que los originales ya no los encuentran, y tradujeron una Biblia que está manipulada, está adulterada, donde en cada cita bíblica donde encontraban que Jesús era Dios, le cambiaban. Miren lo que dice acá en el versículo 10. Puede leerlo usted con su Biblia y miren lo que dice en esta Biblia. Sobre esta salvación hicieron una investigación minuciosa y una búsqueda cuidadosa los profetas que profetizaron acerca de la bondad inmerecida reservada para ustedes. Verso 11. Siguieron investigando a qué momento en particular o a qué época respecto a Cristo señalaba el Espíritu dentro de ellos. Yo no sé si usted ya notó el cambio que hicieron ahí. Vuelvo a repetir el verso 11. Siguieron investigando a qué momento en particular o a qué época respecto a Cristo señalaba el Espíritu dentro de ellos. No dice Espíritu de Cristo. Menciona la palabra Cristo, pero lo separa del Espíritu de ellos. No como lo dice la Reina Valera en el verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Porque es una Biblia adulterada. Es una Biblia manipulada para quitarle la gloria, la honra y la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Porque el enemigo no quiere que se le adore a Jesús. El enemigo quiere que nosotros pensemos que Jesús fue un simple hombre.
un profeta enviado, el Mesías, pero que no es Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero gloria a Dios, hermano, que usted puede cantar esos cantos con libertad. Y que yo vi cómo usted lo cantaba, cómo usted adoraba. Cuando le cantaba al Espíritu Santo, cuando le cantaba al Hijo y cuando le cantaba al Padre. Porque para la gloria de Dios, usted ya entendió que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero lamentablemente hay mucha gente que está engañada. Y dentro de esa mucha gente engañada hay escogidos, porque la Biblia dice ya en San Mateo capítulo 24 que si fuera posible engañarán a los escogidos. Yo fui mormón en una época de mi vida y fui engañado. Me bauticé por los mormones. Pero para la gloria de Dios estoy seguro donde estoy parado. Y sé que Jesús no vendrá por un nombre, por una iglesia en particular, sino vendrá por aquella iglesia que le siga y le sirva de corazón. Por aquellos que realmente puede hacer que hayan algunos de esta iglesia, otros de otra iglesia, que le sirvan al Señor. Sin embargo, si yo estoy en una iglesia donde realmente están enseñando lo incorrecto, o corrijo o me alejo. Como Martín Lutero. Martín Lutero, al ver que estaban enseñando cosas incorrectas, él quiso corregir. Él quiso cambiar, hizo tesis, comenzó a enseñar cosas que eran buenas, que eran lo correcto. Pero primero lo expulsaron de la iglesia y lo trataron de matar. Entonces hay veces que Dios permite que se levanten religiones, porque era necesario, como dijo Jesucristo, vendrán muchos en mi nombre, diciendo aquí está el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, ¿cómo usted no puede ser engañado? Leyendo la palabra de Dios. Yo le voy a pedir favor a mi hermano Cornelio. Ahí en el video usted va a poder ver una imagen que les voy a poner ahorita, un diagrama. Yo lo dibujé en una cartulina para que usted, si no va a ver el video, pues lo mire hoy en vivo. Entonces, pero este diagrama es utilizado por mucha gente que enseña sobre el Espíritu, sobre la Trinidad, ¿verdad? Que va a ser el próximo tema que vamos a tocar. En este diagrama que usted mira aquí, se van a poner aquí en el video también, dice, hay 4 círculos, ¿sí? Hay 4 círculos. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a las orillas, y está Dios en medio. Ojo, no se va a confundir como ministerio de Ebenezer y va a decir usted la cuadrimensión de Dios. No es la cuadrimensión de Dios. Esto y esto, o sea, los que están a las orillas son lo que hemos aprendido nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que está en medio no es que sea uno extra, sino que está diciendo que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Es lo que está diciendo. Entonces, en este diagrama dice que el Padre no es el Hijo, que el Espíritu Santo no es el Hijo y que el Padre no es el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo. Aunque en parte tiene razón, hermano, porque usted ya vio que el Padre nadie le puede ver y al Hijo sí se le puede ver. El Padre y el Hijo tienen pues cuerpo. El Espíritu Santo no tiene cuerpo. Es más, cuando Jesucristo fue bautizado, tuvo que bajar en forma corporal como de paloma, porque no tiene un cuerpo físico, es el Espíritu. Entonces, aunque tienen sus características, los tres son lo mismo. Como le decía yo, cuando usted viene y cuando cantaba la hermana, estás aquí, yo sé que estás aquí, usted se lo puede cantar al Padre, porque el Padre está aquí. Usted lo puede cantar al Hijo, porque el Hijo está aquí. Y usted lo puede cantar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está aquí. Entonces, ahí tal vez no es solamente para crear una diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres son Dios. A los tres se le adoró. A los tres le llama Dios en la Biblia. Gracias, hermano. Entonces, yo quisiera que tomáramos como última cita bíblica del día de hoy Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, verso 1. Hechos capítulo 5, verso 1. Resulta que en los inicios de la iglesia
Había gente que tenía muchas posesiones, pero muchas posesiones. Eran realmente gente adinerada. Usted sabe el testimonio de el que se subió en el árbol sicomoro, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Y Zaqueo dijo que iba a dar la mitad de sus bienes y que si alguien le debía le iba a pagar, porque experimentó la misericordia de Dios y tenía tanto que podía dar la mitad de sus bienes y aún así no tener necesidad. Y la Biblia enseña que cuando comenzó la iglesia muchos vendían sus propiedades para que aquellos que no tenían propiedades, para aquellos que no tenían que comer, para que la iglesia que estaba creciendo grandemente, porque en el capítulo 2 de Hechos usted mira que se agregan 3,000 personas. Luego en el capítulo 4, el capítulo 5 se enseña que se agregan como 5,000. Imagínense, en 2 días añadirse 8,000 personas. Y ellos vendían sus propiedades para que nadie tuviera necesidad. Ni aún ellos, no vendían ni se quedaban en la calle, porque si no ellos también iban a ser necesitados. Pero vendían sus propiedades porque el amor de Dios que estaba en ellos era tanto que colaboraban. Tal vez nosotros no vendemos nuestras propiedades porque no tenemos propiedades, pero usted colabora cada vez que usted trae sus víveres cada principio de mes. Usted está haciendo lo mismo que hacía la iglesia primitiva, compartiendo de lo que Dios le da, de las bendiciones que Dios le da, para bendecir a aquellos que casi no tienen. Entonces muchos vendían sus propiedades y en el versículo 1 enseña que hubo un hombre llamado Ananías con su mujer llamada Zafira, que vendieron una propiedad. Vamos a ponerle ahí que la propiedad costó 50,000 quetzales. ¿Sí? La vendieron en 50,000 quetzales. Pero cuando ellos llegaron con los apóstoles para darle dinero, no dieron los 50,000, sino que dieron vamos a ponerlo así, 30,000. Ellos dijeron, nos van a quedar con estos 20,000 porque nos vamos a ir de viaje, mi amor. Uy, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, si usted está diezmando, gloria a Dios si lo está haciendo, y lo invito a que lo hagamos, ¿verdad? Y usted viene y supongamos gana 4,000 al mes, usted diezma 400, gloria a Dios. Pero de repente un mes usted sacó 5,000 y usted vuelve a reportar que ganó 400, vuelve a reportar 400, puede caer en el mismo error que cayó Ananías. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hagámoslo de corazón. Entonces Ananías no lo estaba haciendo de corazón. Él dijo, bueno, vendámoslo y quedemos nosotros con un poquito. Mira el verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Para los que saben matemáticas, sustraer es restar, es quitar, ¿sí? Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea, los dos lo sabían. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, o sea, Dios le reveló a Pedro. Pedro no es que estuviera escondido ahí viendo cuánto habían vendido, no. El Espíritu Santo, por eso que dice la palabra que el Espíritu Santo les enseñará. Entonces Pedro dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Usted no puede mentir a una cosa. Usted no le puede decir que le mintió a su carro. Mira, hoy te voy a manejar y no lo manejó. Usted no puede mentirle a su carro porque el carro no entiende, no tiene conocimiento. Usted solo puede mentirle a alguien que tiene conocimiento, que tiene conciencia. Entonces el Espíritu Santo definitivamente no es solamente un poder, es una persona. Aquí dice mintieses al Espíritu Santo. ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo. Escuche bien. Y sustrajeses del precio de la heredad. Verso 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, le está diciendo, mejor te hubieras quedado con ella. A venderla y sustraerla, mejor quedarte con ella. ¿No te quedaba a ti? Y vendida, no estaba en tu poder. O sea, el dinero era tuyo. Te hubieras quedado mejor con los 50,000 que decir que te costó 30,000 y quedarte con 20,000 y tratar la manera de engañar al Espíritu Santo.
Si tenía ganas de irse a echarle un su golazo, pues se quedaba con los 50,000 y no lo hubiera dado. Y sigue diciendo: no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y con esto quisiera terminar. En el verso 3 dice: por mintieses al Espíritu Santo. Y miren lo que dice en el verso 4: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Yo espero, hermanos, que en la última enseñanza que vamos a tener sobre estos temas, perdone que me haya tomado tanto tiempo, pero son temas muy difíciles de explicar, podamos culminar con lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida espiritual. Denle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.